Les damos la bienvenida a esta emisión estelar de nuestro noticiero UCAP. Soy Derek Blanco, en nombre de todo el equipo les saludo. Comenzamos de inmediato con las noticias del día. El Campamento Universitario Multidisciplinario de Investigación y Servicio realizó un reajuste de logística en sus jornadas en tiempos de COVID-19. El Campamento Universitario Multidisciplinario de Investigación y Servicios, conocido por la abreviación de sus siglas, CUMIS, formado por estudiantes de medicina, odontología y psicología, realizaron una jornada en Altagracia La Montaña, donde además de prestar un servicio gratuito a las comunidades rurales, llevaron a cabo investigaciones sobre las patologías más resaltantes. En dicha jornada se basaron en la educación en salud con relación al tema de COVID-19. A su vez nosotros somos estudiantes de medicina, nosotros tratamos con temas de salud, por lo tanto el COVID no puede quedarse atrás. Sin embargo, nosotros intentamos adaptarnos a este cambio, una realidad que no se va a ir pronto. Por lo tanto, nosotros tampoco vamos a parar, simplemente teníamos que cambiar nuestra logística y cómo iba a ser ahorita la jornada. A su vez, el equipo de CUMIS ha tenido que realizar sus jornadas con equipo de protección personal y realizarlas con pocos pacientes por día para así evitar el conglomeramiento de las personas y disminuir el riesgo de infección. Uno de los grandes problemas de las comunidades rurales es la falta de información sanitaria de los habitantes. En ese sentido, es nuestra responsabilidad en las jornadas dar información médica pertinente respecto a lo que es el COVID-19, la historia natural de la enfermedad, la cadena de contagio, así como explicar medidas preventivas básicas como son el uso de la mascarilla, el lavado de manos, la higiene respiratoria, el toser y estornudar. Y esta es información que damos mediante la implementación de cursos y o talleres cuando estamos en los días de jornada. Sin embargo, en estas zonas rurales, las personas no están conscientes de la gravedad de la enfermedad y sus riesgos. El equipo de CUMIS informa que los equipos de bioseguridad que utilizan son más para resguardar a la comunidad de ellos. De esa manera, garantizan así la protección de estos, ya que dichas comunidades ya se encuentran lo suficientemente aisladas. Gracias a las grandes donaciones de medicamentos que han recibido, el Campamento Universitario Multidisciplinario de Investigación y Servicios ya se encuentra listo y preparado para salir rumbo a su próxima jornada en la comunidad rural de Carhuao. Informó desde Caracas, Venezuela, Otomón, Noticias UCAP. La neumonóloga y fisióloga Joana Fernández, médico de la Policlínica Amado de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela, confirmó que en el país no se tiene una certeza real de lo que es la pandemia por el COVID-19, debido a que desde el comienzo se debieron realizar los tests correspondientes a cada uno de los ciudadanos. Asimismo, Fernández mencionó que desde el comienzo de la pandemia no se están realizando las pruebas como se debe, ya que el test ideal es el PCR y no las pruebas rápidas. Además, añadió que a toda la población venezolana se le debió haber hecho en un principio la prueba del coronavirus para evitar la problemática que acecha el país actualmente en el sector salud. Desde el inicio de la pandemia no se están realizando las pruebas adecuadamente, porque la prueba ideal para el diagnóstico es la PCR, la reacción en cadena de la polimeración. Y esa prueba no se realiza en número adecuado, porque lo ideal es hacérsela a toda la población, a todos. Y así ir agrupando a los que están enfermos y a los que no. Si se hubiera hecho eso desde el principio, ya nosotros ya no tendríamos este problema. Pero solamente se le hace a las personas que tienen síntomas, a los que ya están enfermos, y al resto de la población no. Entonces no se sabe exactamente en qué posición estamos actualmente. Hay muchas personas sin síntomas que están positivas y están infectando a otros. Por otro lado, el especialista en inmunología y fisiología señaló que uno de los grandes retos de los médicos venezolanos ha sido el de mantener la salud de los pacientes debido a que nunca antes había observado tantos casos graves de neumonía simultáneamente. Ya sabemos que el 80% de los pacientes se recuperan y en el mundo más de 90 millones de pacientes infectados hay hasta ahora, ¿no? Y que no todos han desarrollado neumonías ni insuficiencia respiratoria, pero los que la han presentado, de verdad que han sido las peores neumonías que hemos visto, al menos en mi carrera, ha sido lo peor que yo he visto. Por otra parte, Fernández manifestó que las vacunas son la mejor solución para la pandemia y las nombra como el inicio del fin. Sus recomendaciones para todos los ciudadanos es que lo ideal sería que todos se vacunaran con la marca Pfizer, ya que menciona que es un excelente laboratorio con grandes referencias en distintos medicamentos.
Finalmente recordamos que el gobierno de Nicolás Maduro días pasados anunció que Venezuela se encuentra en proceso de adquisición de 10 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Se espera que para el mes de abril comience la jornada de vacunación y que dicha vacuna sea beneficiosa para la mayor cantidad de personas venezolanas en el país. Les habló Isamar Delgado, Noticias UCAP. El Fondo Ruso de Inversiones Directas anunció este miércoles el registro de la vacuna rusa Sputnik V en Venezuela. El territorio se posiciona como el tercer país latinoamericano en aprobar el uso de la vacuna rusa, luego de Argentina y Bolivia. En diciembre de 2020, Venezuela firmó un acuerdo con Rusia que concretaba la llegada de 10 millones de dosis al país. Nicolás Maduro aclaró que la inmunización daría inicio durante el mes de abril. La vacuna utiliza una tecnología de adenovirus humano con dos vectores distintos, AD5 y AD26, y se aplica en 2 tomas con 21 días de diferencia. Y esta vacuna Sputnik, que usa esta tecnología, no es la única. La vacuna de AstraZeneca, la de Reino Unido, también usa la misma receta, usa un adenovirus, solo que es un adenovirus de chimpancé, y los estudios fase 3 de esta vacuna de Reino Unido también han sido publicados. Entonces, aparentemente es una vacuna que es segura de respuesta y que se puede usar. Venezuela comenzó su participación en los ensayos clínicos durante el mes de octubre y hasta el momento no se ha informado sobre consecuencias secundarias. Sin embargo, tras la reciente vacunación de más de 32.000 personas en Argentina, 300 de ellas reportaron efectos adversos. Son efectos secundarios. Los efectos adversos pueden ser dolor de brazo, quebranto, fiebre el día de la inyección, que son más, es 1%, eso es lo usual en cualquier tipo de vacuna. Hay vacunas que tienen mayores efectos adversos y sin embargo las seguimos usando. En un comunicado de prensa, el Fondo Ruso de Inversiones Directas informó que la vacuna rusa se encuentra en la fase 3 de su desarrollo. No obstante, los resultados de esta última no han sido publicados. Dada la emergencia sanitaria, los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro han brindado los recursos económicos necesarios para una reducción de tiempo en las fases de cada vacuna. Con más de 99 millones de casos de coronavirus a escala global, la pregunta es si cada individuo tendrá acceso a la vacuna de su preferencia. Reporto para ustedes, Andrea González, Noticias UCAP. A lo largo de todo el territorio nacional se registra un repunte en los casos de COVID-19 desde el pasado mes de diciembre y durante el presente mes de enero. A pesar de que la curva de crecimiento de casos de COVID-19 se había mantenido bajo control, durante los meses de diciembre y enero dicha curva ha empezado a crecer nuevamente, principalmente por el descuido de la población con las medidas de sanidad. En el mes de noviembre y principios de diciembre se ha visto como se ha dado una flexibilización y se han olvidado las campañas de concientización, que es el uso de tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social. Esto no se ha dado, la gente ha estado muy flexible, entonces hemos visto como el mes de enero han incrementado los casos. Y para nuestro empezar, los casos han venido con mayor gravedad, entonces se han visto muchos casos con dificultad respiratoria. Aunado a eso, Venezuela todavía no contamos con la vacuna que puede inmunizar a parte de nuestra población. Además, en el área de pediatría también han aumentado los casos de COVID, como lo reflejan las cifras que se manejan en el Hospital de Niños J.M. de los Ríos en Caracas. A partir del 15 de enero empezaron a aumentar los casos, puesto que de 3 pacientes que tenía ese día hasta el día de hoy, ahora tenemos 10 pacientes hospitalizados, aunque es una cifra bastante manejable, bastante aceptable, pero si tomamos en consideración que hasta hace una semana teníamos apenas 3 pacientes, eso significa que se triplica. Aunque la cifra de contagios sigue siendo manejable, es de esperarse que el gobierno nacional anuncie medidas para volver a aplanar la curva durante los próximos meses. Es importante recordar que las medidas de sanidad universales para la lucha contra el coronavirus siguen siendo exactamente las mismas. Uso del tapabocas, lavado constante de las manos y distanciamiento social. 3 medidas que debemos seguir cumpliendo hasta que sea necesario. Reportó Josué Porras, Noticias UCAP. Venezuela aumenta su porcentaje en suicidio y casos por depresión al año, cerrando un 2020 con una salud mental en desequilibrio a causa de la pandemia mundial. Aunque la nación no se encuentra en la lista de los 10 países con problemas de depresión, el aumento de las estadísticas es 3 veces mayor a los números del 2019, según expresaron especialistas. Luego un 2020 muy acontecido nos deja un 2021 con secuelas.
El pico de personas reportadas con problemas emocionales, tales como depresión, ansiedad, inseguridad, hasta ideas suicidas, aumentó un 40% más con respecto al 2019. Los especialistas afirman que los venezolanos promedios no tan solo atraviesan problemas humanitarios y socioeconómicos, sino que también a esta lista se le añade desequilibrio mental. La ansiedad, la preocupación y quizás la depresión. La depresión es algo que cuando tú una emoción la tienes durante mucho tiempo instalada en tu cuerpo, en tu mente, en tus pensamientos, ya esa emoción se puede convertir en un estado de ánimo. Entonces ya es cuando el estado de ánimo puede ser la apatía, el desgano, la tristeza. Entre las preocupaciones del venezolano está la hiperinflación, la falla de servicios básicos, decadencia del sector salud. Pero los psicólogos afirman que el causante número uno de que estas cifras aumenten son los 10 meses en cuarentenas por COVID-19. También considero que la ansiedad puede llegar a bloquearte mentalmente y ni contar a nivel emocional. Creo que es mucho más fuerte de lo que dicen y creo que hace falta informar más para así darle apoyo a todos los venezolanos que la padecen. Según los especialistas, los síntomas que puede sentir una persona que padezca baja autoestima o depresión se encuentra sentirse triste, ansioso, irritable, no querer realizar actividades de su interés, frustrado, tener dificultad para concentrarse, entre otros. A nivel nacional, 13 de cada 100.000 venezolanos se quitan la vida a causa de cuadros depresivos. Es importante que si usted presenta alguno de estos síntomas antes mencionados, acuda a especialistas en busca de ayuda. Recuerde, esto es un estado transitorio, no permanente. Informa Luis Enrique Sánchez, Narrativas 2020. Representantes del gobierno de Nicolás Maduro anunciaron que el pago de transporte público ahora se realizará de manera digital. Esta medida ha sido considerada como positiva por economistas, pero no así por los transportistas. Luego de las reuniones entre Delcy Rodríguez y representantes de las entidades bancarias, en las que se buscaban avanzar en el proceso de digitalización de la economía, diferentes analistas económicos consideran esta medida como óptima para las dificultades que viven los ciudadanos para conseguir dinero en efectivo. Plantear la aplicación de una economía digital en Venezuela es totalmente factible. La banca venezolana cuenta con la tecnología, no diría suficiente, pero sí con que está a las puertas y tiene la tecnología como para comenzar a hacer más eficiente el cobro de sus transacciones en pagos digitales. De hecho, se utiliza mucho los pagos digitales para lo que es el común de las transacciones en Venezuela. Que lo hagan es positivo. Que sea positivo para la economía, mi opinión muy sincera, lo va a hacer. Eliminaríamos buena parte del cash en la economía y se facilitaría mucho las transacciones a nivel del usuario final. Sin embargo, los transportistas no apoyan este nuevo sistema de pago. Esto se debe a que ya el dinero no lo tendrán ellos, sino el gobierno nacional, y les será asignado en fechas determinadas y no diariamente, como sucede al cobrar el pasaje de sus unidades en efectivo. Asimismo, decidieron aumentar el pasaje sin previa consulta y aprobación del Ministerio de Transporte. De verdad que yo no puedo esperar comprar mi comida, mis pagos, pagar mis servicios, mi casa. Mi familia cuenta con comida todos los días y yo espero que el gobierno siempre me pague. O sea, contar con el pago del gobierno que nunca va a llegar cuando ellos quieren y no es así. Y no podemos pagar los platos rotos de la escasez de efectivo que hay en los bancos porque la gente no tiene para pagar el pasaje. Y nosotros no podemos aumentar porque siempre los usuarios vienen y nos reclaman. La nueva tarifa del pasaje en unidades de transporte terrestre es de 200.000 bolívares. Pero el monto máximo semanal que se puede retirar en efectivo en las entidades bancarias es de tan solo 500.000 bolívares. Por otra parte, los usuarios del transporte público de la ciudad de Caracas esperan que medios oficiales comuniquen y expliquen detalladamente cómo funcionará este nuevo sistema de pago. Mientras tanto, hacen todo lo que esté a su alcance para poder conseguir dinero en efectivo que les permita llegar a sus puestos de trabajo y, posteriormente, regresar a sus hogares. Reportó para ustedes Gerardo Díaz, Noticias UCAP.
El costo de la canasta básica en Venezuela superó los $290 en diciembre del año pasado, mostrando un aumento de 30,8% con respecto al mes anterior. El Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros, o acorde a su abreviación CENDAS, anunció que el precio oficial de la cesta básica familiar alcanzó los 323.523.329.93 bolívares en el mes de diciembre, cifra que al cambio a dólares en el mercado paralelo alcanzaría el monto de $294 oficialmente. El aumento de los costos en productos de primera necesidad dificulta la adquisición de los mismos en un país con una economía hiperinflacionaria donde el salario mínimo mensual de los trabajadores se posicionó en $1.09. La sumatoria de los artículos de primera necesidad son una herramienta económica para monitorear los precios de los principales productos a nivel nacional y calcular la línea de pobreza de un país. En este caso, la cantidad de dinero expuesta por la entidad económica generó preocupación en residentes nacionales. La capacidad de creación en Venezuela de uno deliberado, programado, con propósito, fue destruida. ¿Okay? Y esa destrucción se refleja en el conjunto de indicadores macroeconómicos que nosotros podemos ver. Relaciones internacionales, tasa de inflación, volumen de liquidez monetaria, precio de la canasta básica, etcétera, etcétera. Son los termómetros. Asimismo, la Asociación Civil anunció que el gasto diario que el venezolano tendría que invertir en alimentos sería de 10.784.110 bolívares. Dicho monto implica que una familia de al menos 5 personas necesitaría obligatoriamente de 269.8 salarios mínimos para cubrir sus necesidades totales en las pasadas fechas navideñas, que, con respecto al año previo, presentó una variación acumulada de 2021.1%. Todos los rubros contemplados en el estudio hecho por el Centro de Documentación y Análisis Social subieron su precio. No obstante, los productos que más alzaron su valor fueron las frutas y hortalizas, con un incremento de 76.1%, y las raíces, tubérculos y otros, en un 61%. Y eso lo dijimos nosotros en el 2019, en nuestro programa Se Abre la Rueda, donde dijimos que la economía le había partido el codo al Ejecutivo Nacional y se estaba imponiendo el pragmatismo sobre el dogmatismo. El dogma quedaba en lo político y lo pragmático quedaba en lo económico. Y creo que estamos viendo eso. Y creo que vamos a eso. Porque si nosotros no fortalecemos los ingresos de los venezolanos, corremos el grave riesgo, más de los que ya estamos viviendo, de caer en situación de pobreza extrema como país en general. Sendas evaluó un nuevo aumento a comienzos del año 2021 en productos de primera necesidad pertenecientes a la cesta básica. Óscar Mesa, vigente director del Centro Investigativo Venezolano, advirtió en unas declaraciones hechas para el medio radiofónico Unión Radio que los precios establecidos de los productos en enero podrían aumentar el valor cotizado en diciembre en un 70% como consecuencia de la elevación del dólar en el mercado venezolano. El pasado viernes 22 de enero, dicha cotización de la divisa estadounidense en el mercado paralelo cerró en 1.794.357.85 bolívares según la página Monitor Dólar. El carácter hiperinflacionario que presenta la economía venezolana desde hace un par de años atrás ha obligado a distintas instituciones locales, como es el caso de Sendas, a llevar una cantidad de datos estadísticos y económicos que permitan a la población que está tanto dentro como fuera de Venezuela entender cómo funciona el mercado actualmente. Distintos especialistas utilizan un sinfín de herramientas para poder determinar y calcular cómo se sitúan los precios de los productos actualmente. Sin embargo, la cesta básica es una de las más eficientes debido a que no solamente indica cómo se posicionan y en cuánto está tasado los precios de los productos que consumen comúnmente los venezolanos, sino que también permite en gran medida indicar el índice de pobreza que presenta la población actualmente, así como la capacidad de remuneración que tienen los mismos para comprar o no distintos productos. En vista de un nuevo año 2021, se estima que estos precios, los precios tasados en la cesta básica, estén estipulados y tengan un crecimiento de al menos un 70% al finalizar el mes. Como mencionamos, distintas instituciones, como es el caso de Sendas, se encargarán de
estipular cuándo fue el precio, cuánto estará listo y en distintos momentos en cuánto estará cotizado durante este mes y el siguiente. Sin más información por los momentos, con ustedes informando, Osvaldo Sánchez, Noticias UCAP. La comunidad González Carrera, que hace frontera entre Carapita y El Junquito, ya suma un año sin suministro de agua por tuberías. Los habitantes de esta zona piden que las autoridades gubernamentales solucionen esta problemática. Este 1 de enero, la comunidad González Cabrera, en Caracas, cumplió un año exacto sin suministro de agua potable. Los habitantes califican esta situación como insostenible e insalubre. Incluso aseguran que se han propagado distintas enfermedades en la zona. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? William Ariza, soy jefe de VH de la comunidad de González Cabrera. Nosotros, como VH encargado de la vocería de la comunidad, hemos hablado con las autoridades respectivas, planteándole la problemática que tenemos aquí con la insuficiencia de la distribución del agua, que hay que sustituir las tuberías que nos surten específicamente este sector, lo cual no se ha podido hacer prontamente. En la comunidad viven alrededor de 300 familias, muchos de ellos ancianos y niños. El suministro de agua viene de El Junquito principalmente. Se pudo conocer que existe una toma que suministra agua desde Carapita. En esta toma, el vital líquido llega una vez al mes. Los habitantes hacen largas colas para llenar sus tobos y envases. Bueno, tengo alrededor de 10 años viviendo aquí. Sostenible totalmente. Ya, nos hemos visto afectados los niños, personas de tercera edad. Esto ha sido de verdad crítico. Hemos puesto que hemos ido a diferentes instancias y de verdad no hemos recibido ningún tipo de respuesta y ya esto es insostenible totalmente. Bueno, el llamado sería que por favor nos presten el servicio, que ya, es suficiente. Ya es un año, es demasiado ya. De verdad que esta situación es precaria. Los habitantes de González Cabrera expresaron que se han propagado enfermedades como la escabiosis y gracias a la acumulación de agua en envases, los zancudos se multiplicaron, aumentando así el riesgo de dengue. Según el Observatorio Venezolano de Servicios, cerca del 80% de los habitantes de Venezuela sufren deficiencias en el suministro de agua. En el caso específico de la comunidad de González Cabrera, estos deben sobrevivir únicamente con camiones cisternas. Las familias más privilegiadas logran pagar el servicio de forma privada y este asciende incluso a los $50, mientras que los menos privilegiados deben esperar a que el Consejo Comunal sea el que gestione un camión de forma gratuita. Este llega una sola vez por semana y se hace una repartición de aproximadamente 20 litros por familia. Desde González Cabrera reportó para ustedes Hilary Guzmán, Noticias UCAP. Un bote de aguas residuales en la terraza Guasdualito de la UD4 de Caricuao, Caracas, genera daños a la infraestructura urbana, así como de salud pública desde hace ya más de un año. El acceso de la vía principal a este sector se encuentra comprometido por el bote de aguas negras que se produce en el conjunto Guasdualito, donde residen alrededor de 550 familias quienes se han visto sometidas no solo a los malos olores, sino también a los vapores contaminantes que despide el bote de agua. Sí, el bote de agua está terrible y hemos denunciado a Hidrocapital. El olor es terrible, que todo eso abajo está socavándose hay mucha agua acumulada. Personas lesionadas, daños en las terrazas vecinas, dificultad para acceder a la parada de transporte público que se encuentra en la avenida principal a 2 kilómetros del origen del problema, sumado el riesgo latente de fractura de la vía que comunica esta zona, así como la proliferación de animales transmisores de enfermedades, son solo algunos de los problemas que enfrentan los vecinos en medio de una crisis sanitaria y de servicios de salud pública en el país. Estos entes creados por el gobierno que nos apoyen ha sido infructuoso. Se ha logrado que hacer un diagnóstico que ya conocen. Han venido 4 camiones que ellos llaman Vector, que son esos camiones que tienen unas guayas largas para poder destapar los problemas en este caso de aguas negras. Se determinó que una obstrucción en el tubo, un rompimiento que hace que la guaya no pase hasta un punto que es por donde se sale el agua. Los llamados al Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas, a la Alcaldía de Caracas, la Alcaldía del Distrito Libertador, así como a Hidrocapital han sido constantes. Sin embargo, dada la naturaleza del problema, es necesario el trabajo conjunto y en simultáneo de todos los entes.
A pesar de los esfuerzos de los vecinos de la UD4 de Caricuao por mantener las áreas comunes en la mínima condición posible para la convivencia, ha sido cuesta arriba, dado que los servicios públicos no han tenido el mantenimiento correspondiente por parte de los entes gubernamentales encargados para este fin, ya que estos han delegado la responsabilidad de muchas de estas actividades a los consejos comunales y a las comunas de las distintas parroquias de Venezuela. Estos trabajos son sumamente onerosos, complicados y necesitan una logística que solo puede permitirse de los organismos de servicios públicos quienes tienen personal capacitados para tal fin. En ese sentido, nos encontramos con un país en el cual no existe alumbrado público en las autopistas, en donde se roban las defensas y no se hace mantenimiento, en donde las pasarelas se fracturan y ocurren accidentes en la vía pública por el deterioro de lo que son las obras públicas propiamente de la ciudad. Nos encontramos ante un país abandonado por el gobierno central y por las instituciones públicas, a su suerte. Reportó para ustedes Irina Kosowski, Noticias UCAP. 23 muertos dejó el enfrentamiento que se produjo en la parroquia La Vega luego de que la FAIS participara en un operativo de seguridad ciudadana en conjunto con la Unidad de Tácticas Especiales de la Policía Nacional Bolivariana y entre los días viernes 8 y sábado 9 de enero. Armas largas, equipos de asalto y caretas con forma de calavera fueron algunos de los artículos con los cuales el FAES se introdujo en la parroquia de La Vega a principios del mes de enero. En este enfrentamiento armado hubo bajas civiles, entre ellas un profesor de 50 años de la comunidad. Es un cuerpo de seguridad que en los últimos años se ha visto más involucrado en discordias y en noticias lamentables que en noticias que promuevan la protección de los ciudadanos y noticias que impliquen todo el tema de seguridad y los temas que en realidad con los que en realidad tienen que verse vinculados. Siento que está muy distorsionada su función. Aunque no se tienen datos oficiales de contra quién se están enfrentando, por lo hecho en la comunidad se presume que el enfrentamiento armado era contra la banda del apodado El Coqui. Esto presuntamente porque el preser está buscando expandir su territorio de la Cota 905 al sector de La Vega debido al área estratégica que esto les daría. Tengo sentimientos encontrados, puesto que, bueno, evidentemente es una falta total a los derechos humanos, pues tienes 8 personas prácticamente desaparecidas por actos de funcionarios gubernamentales. Sin embargo, bueno, ya se ha perdido aquí en Venezuela el sentido de la sorpresa, porque ya es algo demasiado cotidiano y si bien es algo estrictamente malo, ya es algo que digerimos como de una forma mucho más casual. Entonces, a pesar de que entiendo la gravedad del asunto, tampoco es que wow, me sorprenda muchísimo porque ya es algo que ha pasado muchas veces. Como pudieron escuchar anteriormente, ya la población no se encuentra sorprendida de que este tipo de enfrentamientos ocurran en estos sectores de la comunidad y lo ven como algo común. Un punto a considerar en el marco de este suceso es que la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, exhortó al gobierno de Venezuela que desintegrara estas fuerzas especiales. Asimismo, el fiscal general Tarek William Saab ha mencionado en reiteradas oportunidades que se debería de reconsiderar la estructura con la cual trabaja para así poder tener un mejor control de las mismas. Para Noticias UCAP, Andrea Rada. La diáspora venezolana disminuye debido al cierre de fronteras y vuelos internacionales como consecuencia del coronavirus durante 2020. Sin embargo, cifras estiman que este año seguirán aumentando las inmigraciones. Cifras oficiales de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados expresan que para finales de 2020 hubo 5.4 millones de personas refugiadas inmigrantes de Venezuela en todo el mundo, mientras que para 2019 eran 4.6 millones de personas las que habían salido del país. La crisis migratoria venezolana se encuentra ocupando el segundo lugar después de Siria, la cual tiene la mayor crisis de refugiados a nivel mundial. Para el año 2020, la crisis migratoria en Venezuela ha disminuido debido a la pandemia.
ya que hubo más controles. Más o menos se estipula que se estima que son 800.000 personas que han salido en el año 2020. ¿Qué pasa para el año 2021? Esta crisis migratoria va a seguir, no va a tener freno, debido a la misma crisis que hemos venido viviendo en Venezuela y de años atrás. La principal causa de la diáspora se encuentra en la crisis económica que está atravesando el país desde hace varios años, la cual se puede estimar en el cierre de aproximadamente más de 500.000 empresas, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela. Es un problema porque hay una fuga enorme de fuerza productiva y también de capital humano válido, capital humano que tiene características de liderazgo que no están asumiendo en el país, tanto en instituciones, no solamente en la política, sino también en la empresa privada, en empresas públicas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el principal problema que vemos es que hay una fuga súper evidente de capital humano y de fuerza productiva del país. El cierre de las mismas empresas procura una fuga de talentos y de profesionales calificados que dejan el país en busca de mejores condiciones de trabajo y un mejor salario para poder vivir debidamente. El mes pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó un llamado para la protección de migrantes y refugiados venezolanos. Para este 2021, cifras del Banco Interamericano de Desarrollo aproximan que 331.322 migrantes venezolanos van a regresar a Venezuela de distintos países. Reporto para ustedes, Corina Sprong, Noticias UCAP. Líderes del Frente Norte de Caracas se responsabilizaron esta semana a través de redes a jerarcas del gobierno ante el aumento de las recientes invasiones de inmuebles en la parroquia El Recreo, en Caracas, liderada por grupos colectivos durante los primeros días de enero. En la madrugada del 7 y 10 de enero, un grupo numeroso de personas, apoyado por la Alcaldía de Libertador, irrumpió en apartamentos inhabitados de distintos edificios de la campiña, de forma organizada y para instalar a familias permanentemente, fenómeno que se ha repetido en varias ocasiones hasta la fecha. Y ingresan a personas de bajos recursos manipulados por ellos mismos para ocuparse de los apartamentos, en complicidad con la Alcaldía de Caracas, de Erika Farías y la Dirección de Catastro, que es la que le da las direcciones de los apartamentos y de los edificios que tienen rato que no actualizan la ficha catastral, que es un requisito primordial, y se valen de eso porque tienen toda la data. La situación ha venido dándose en distintos sectores del municipio, como fue el caso de los edificios Los Freites y Golden Garden en la Avenida Libertador o en Residencias Adamir, ubicado en la campiña, donde los vecinos actuaron en protesta para estimular la intervención de las autoridades y que éstas impidieran la invasión. En la instalación de la Asamblea Nacional había una nueva oleada de invasiones en todo el municipio Libertador, donde un reflejo claro es que en el norte de Caracas ha habido 7 intentos de invasión encabezados por colectivos, casos como en la Avenida Libertador, el edificio Freites y Coral Gardenes, donde entraron más de 100 personas a tomar estas edificaciones y había una actitud de omisión por parte de Policaracas hasta que hubo una presión y protesta de los vecinos. Los dirigentes aseguraron que este fenómeno delictivo se materializó con el otorgamiento de autoridad a colectivos y a jefes de comunas del partido PCV para realizar los censos de vivienda y población, de donde se obtuvo toda la información referente a la ocupación de estos espacios. Asimismo, se le atribuye la responsabilidad a la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Iris Varela, por incentivar dichas invasiones a través de su discurso, en el que incauta los bienes de los residentes que se encuentran en el exterior, así como también a la alcaldesa del municipio Libertador, Erika Farías, por omisión de actos y complicidad. Les narró para ustedes Valentina García, Noticias UCAP. Universidades privadas del país inician un proceso de diálogo con el ministro para la Educación Universitaria luego de que se les ordenara congelar el precio de sus matrículas. El pasado 7 de enero se dio a conocer la orden emitida por César Trompis, ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, donde exige a las universidades privadas congelar el precio de sus matrículas con el fin de evitar el impacto inflacionario y garantizar la educación superior en el país, ya que asegura que la educación privada es un derecho humano. Sin embargo, los representantes de estas universidades no consideran que sea una decisión que vele por el buen funcionamiento de estas instituciones. A continuación, escucharemos las palabras de Francisco José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello.
No parece un sistema adecuado el congelamiento. Tú debes cobrar por matrícula, se debe sustentar en tu estructura de costos. ¿Y cuál es el componente fundamental de la estructura de costos? Bueno, el 80% de esa estructura de costos es para pagar los sueldos de profesores, de técnicos y de empleados de la universidad. De tal manera que anclar el precio de la unidad de crédito, el precio de la matrícula, si lo quieres ver más en general, es también anclar el sueldo de profesores, empleados, etc. Asimismo, declaró que la Universidad Católica Andrés Bello está estudiando la manera de poder ajustarse a esta situación, mientras que en conjunto con otras universidades han iniciado un proceso de diálogo con el Ministerio para poder cambiar esta disposición. De igual manera, el diputado y economista José Guerra expresa que esta no es la decisión adecuada en un país donde en otras ocasiones ya se han congelado los precios de los bienes y se ha demostrado que esto no detiene el proceso inflacionario. Plantea que lo ideal sería que los estudiantes tuvieran precios asequibles, pero como los salarios se han rezagado, se vuelve cada vez más cuesta arriba para las familias poder cubrir con el gasto de una universidad privada. Escuchemos más de sus declaraciones. Pero la solución que encontró el gobierno de congelar los precios en medio de una hiperinflación es la peor, porque ahí lo que va a pasar es que a lo mejor el servicio va a ser barato, pero va a ser inexistente o muy deteriorado. Ya el deterioro que existe en muchas de las universidades, por la falta de planta profesoral, por la falta de mantenimiento, por la falta de becas a los estudiantes, por en general pues todo lo que significa el hecho educativo, se va a deteriorar más todavía si se congelan las matrículas. El diputado planteaba como opción buscar métodos de pago con mayores plazos para los estudiantes, ya que considera que congelar las matrículas acabará con las universidades privadas. En redes sociales, los ciudadanos planteaban que este precio se congelara en dólares, ya que el valor del bolívar es el que varía diariamente. Sin embargo, distintos economistas explicaban que en un país con hiperinflación, ninguna moneda escapa de los ajustes de precio. Tanto el rector Francisco José Virtuoso como el diputado José Guerra comparan esta situación con la que viven actualmente las universidades públicas del país, instituciones a las que les han intervenido o incluso congelado su presupuesto, causando que con el pasar del tiempo el servicio que estas prestan se deteriore cada vez más. Una crisis que se ha agravado con la pandemia del COVID-19, ya que estas instituciones no cuentan con los materiales ni con el personal para poder impartir clases virtuales. Algunas incluso no cuentan con los recursos para poder recibir a los estudiantes en las aulas al momento de regresar a la presencialidad. Reportó para ustedes Saraí Carballo, Noticias UCAP. Luego del anuncio del Ministerio de Educación de los planes de congelar las matrículas de universidades privadas, tanto docentes como representantes estudiantiles se manifiestan ante la medida que aún no ha sido aplicada. Carolina Amaya, docente en la Universidad Simón Bolívar y directora de Control de Estudios en la Universidad Monte Ávila, comentó la razón por la cual la medida no puede ser verdaderamente efectiva para el problema que pretende resolver. El Gobierno Nacional propone la política de congelamiento de matrículas como un mecanismo ante el problema de la inflación, pero en realidad tiene que ver con una estructura macroeconómica que no se mejora con prácticas de controles, todo lo contrario, más bien se empeora. Luego, el gobierno comenta el acceso de todas las personas a una educación de calidad, porque es un derecho humano. Pero dice esto mientras no apoya a las universidades autónomas que están sufriendo y que además han formado a la mayoría de los profesionales universitarios en el país. Pero no solamente los docentes y trabajadores administrativos han comentado al respecto. También la representación estudiantil se ha manifestado. Héctor Navarro, consejero universitario de la Universidad Católica Andrés Bello, expresó sus preocupaciones ante la medida. La universidad privada, y específicamente la Universidad Católica, lleva años, o al menos el último lustro, tratando de sobrevivir en un sistema y en un contexto en el que no hay ningún tipo de acceso a crédito. Y por supuesto esto ha hecho que el costo de la unidad de crédito aumente considerablemente. Pero lo que es una realidad es que este aumento del costo de la unidad de crédito implica simplemente la operatividad y el mantenimiento de la calidad de la universidad en diferentes espacios.
Por los momentos, el Ministerio de Educación no ha vuelto a comentar al respecto. Por esto, ni siquiera hay confirmación o comunicados oficiales gubernamentales expresando los detalles de la supuesta medida. Las universidades del país están tratando de volver a la presencialidad, pero mientras tanto, el Ministerio de Educación no ha confirmado cuándo van a empezar a aplicar esta medida o con cuáles especificaciones. Desde Caracas, Eduardo Escobar. Tras 10 meses de pandemia, algunas instituciones académicas venezolanas se plantean reincorporarse bajo la modalidad de clases semipresenciales. La coordinadora de disciplina del Instituto Andes, Mariela Sue, explicó que la reintegración a clases semipresenciales tendrá 3 etapas, una académica, una de disciplina y una psicológica. Sue aseguró que para retomar la presencialidad el colegio dividirá los salones aún más. Para cumplir con el distanciamiento social requerido, se utilizarán espacios de bibliotecas y conferencias como salones de clases. Para evitar el contacto entre los alumnos lo más posible, se considerará eliminar los recreos. Parte de lo que se piensa hacer es dividir los salones, por ejemplo, utilizar salones que antes teníamos como bibliotecas y eso, dividir los salones de clases en varios grupos para que no haya tantas alumnas por clase, no hacer toda la jornada escolar, no va a haber recreos, no va a haber filas, cuestión de que tengan el menor contacto posible grandes cantidades de personas. Uno de los preparativos para retomar la presencialidad será preparar a las coordinadoras, maestras y alumnas con cursos de cómo llevar a cabo la modalidad semipresencial. Sue indicó que se planeaba volver a principios de febrero de 2021, sin embargo, el aumento de casos de COVID-19 postergó la fecha de reintegración hasta nuevo aviso. Y se piensa dar primero un curso a las coordinadoras, luego a las maestras y por último a las alumnas para poder comenzar a clase. La docente de inglés del preescolar Puki Puki, Gabriela Ramos, señaló que como parte de esta nueva rutina diaria de clases semipresenciales, se deberá implementar un protocolo estricto de higiene para prevenir la propagación del coronavirus. Tapabocas, caretas faciales, alcohol y gel antibacterial son algunos implementos que serán obligatorios para asistir a la modalidad presencial en el preescolar. Ramos reiteró que por tratarse de niños pequeños, entre 2 y 4 años, se debe recordar constantemente que debe existir distanciamiento social entre los compañeros. En cuanto a la rutina diaria, pues se anexan muchos momentos de higiene en cuanto a manos, recursos que se deben tener para mantener una salud buena y además de eso, pues elementos que debemos anexar a nosotros, como la máscara, como el face shield y pues la separación que necesitan tener ellos, que es un constante recordatorio y es algo que para ellos no es normal porque no están acostumbrados a mantener este tipo de distanciamiento social. La docente de preescolar explicó que debido a la educación a distancia por casi un año, los niños han desarrollado competencias diferentes a las destinadas para esta etapa de su nivel evolutivo. Sin embargo, competencias como la autonomía, la independencia, respetar el turno de los demás, no han logrado ser desarrolladas por la carencia de clases presenciales. Mantenerse sentado por un mayor lapso de tiempo y aprender a plasmar sus ideas en un papel sin que nadie les diga qué colocar son algunas de las competencias que los niños desarrollaron a través de la educación a distancia. Ambas docentes consideran que es necesario retomar las clases presenciales, ya que el desarrollo de niños y adolescentes requiere de contacto e interacción social. Las clases presenciales son necesarias para desarrollar habilidades que lamentablemente no se logran en la casa. Hasta los momentos, el gobierno venezolano no ha ordenado retomar las clases presenciales, por lo que ninguna institución académica tiene fecha de inicio para retomar las clases con semipresencialidad. María Josefa Maya, Noticias UCAP. Con la nueva normalidad a causa del COVID-19, los estándares de calidad educativos han disminuido notablemente con la educación online en nuestro país, dejando a la deriva a estudiantes con necesidades especiales. Esto según señalaron los especialistas. Especialistas aseguran que en el país no existen las capacidades ni las herramientas para otorgar una buena educación de manera online a estudiantes que necesitan una atención personalizada para su correcto desempeño. Educación online en tiempos de pandemia, ¿qué podemos decir? Considero realmente, muy a opinión personal,
que no nos encontramos preparados para efectuar este tipo de procedimientos en nuestro país actualmente. Es difícil el procedimiento educativo, el producto educativo que se obtiene es un poco complicado en cuanto a lo presencial se refiere, cuanto y más cuando tenemos que utilizar herramientas que no son las que tenemos al alcance. Las fallas en los servicios básicos, como lo es la luz y la inestabilidad en la conexión a Internet, entorpecen aún más el proceso de educación que los estudiantes con necesidades especiales necesitan para su formación académica de manera correcta. En algún tipo de discapacidad, pues se vuelve un proceso un poco más complejo porque las estrategias mediante las cuales los niños aprenden y su proceso de aprendizaje es totalmente distinto. Para ello, pues nosotros recomendamos que puedan tener fracciones de clases más cortas a las habituales, que se les puedan dividir las tareas en diferentes partes a lo largo del día, que no se le coloquen horarios para entregar las tareas cercanos a las 2 o 3 de la tarde, sino que quizás tengan unos lapsos de entrega un poco más largos para que puedan entonces entregarlas y realizarlas con un poco más de calma. Por otra parte, los especialistas hacen un llamado a las autoridades en el sector de la educación para que las mismas garanticen cubrir las necesidades por estos estudiantes que no pueden recibir la misma formación que los alumnos regulares en una institución. Se conoce alrededor de 140 casos de estudiantes con necesidades especiales dentro de la población educativa, ya que ellos no son capaces de cumplir con el plan regular de clases que se debe mantener dentro de las instituciones educativas. Además a ello se le suma la problemática de algunas denuncias de negación de cupos en colegios públicos y privados por sus condiciones. Reporto para ustedes, Enrique Vargas de Noticias UCAP. En el marco de la celebración del Día del Maestro, autoridades de la Oficina de Planificación del Sector Universitario OPSU, por sus siglas, ofrecieron explicaciones sobre el pago de los bajos salarios a los docentes de las distintas universidades públicas del país. Jorge Padrón, coordinador del Programa Nacional de Ingreso, explica que alrededor de 73.000 profesores son los que actualmente se encuentran ejerciendo funciones en todas las universidades públicas de la nación. Sin embargo, asegura que no hay incentivo a estos docentes, ya que reciben un salario equivalente a no más de $14 mensuales, siendo profesores de hasta mayor categoría. De profesores a nivel nacional en las universidades públicas está por alrededor de los 73.000 profesores de todas las universidades. Y el promedio del salario de un profesor, vamos a poner la máxima categoría, que es el profesor titular, profesor que ha estudiado no menos de 27 años, con títulos de pregrado, 2 maestrías, más el doctorado, está por el orden de los 12 a $14 mensuales. De ahí no pasa. Padrón considera que no se están tomando ningún tipo de medidas gubernamentales para combatir una hiperinflación que afecta directamente al salario de los profesores y que refleja a una economía anclada a una moneda que por ley no es de circulación nacional. Por consiguiente, el coordinador pronostica que si los profesores no son bien remunerados, dejarán las universidades. Realmente no se está haciendo nada. Tengo que ser enfático en esto porque la inflación está... La hiperinflación, porque no es un proceso inflacionario que estamos viendo, estamos viendo una hiperinflación que es algo inédito, pues. O sea, realmente a los niveles que estamos viendo, como los productos pueden subir en hora y todos están anclados al dólar, es uno de los grandes problemas que tenemos. La inflación la produce una moneda que realmente no es de circulación nacional, está violando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela porque la moneda que tiene que circular es el bolívar. En todo caso, el petro. Pero el petro fue anclado al dólar y es un gran error. Entonces, el proceso inflacionario realmente está perjudicando no solamente al sector universitario, sino a todos los trabajadores de este país. Si los profesores no son bien remunerados, no van a ir a las universidades a impartir clases. Por otra parte, el funcionario de la OCSU indica que a pesar de la pandemia por el COVID-19, se les sigue pagando el salario a los docentes a través de la institución y se les brinda ayuda mediante el carné de la patria. Sin embargo, Padrón sostiene que esto es insuficiente para atender la calidad de vida de los que ejercen la profesión. No es culpa del trabajador el tema del coronavirus, ¿no? Entonces, sí se está cancelando los salarios mensuales e inclusive las ayudas que da el gobierno a través del carnet de la patria. No lo podemos ocultar, pero sí el trabajador sigue percibiendo su salario e inclusive tengo que volver a hacer un hincapié. Es irrisorio para la calidad de vida que está llevando. Taide Ruiz, directora de la Oficina de Asuntos Laborales,
afirma que es fundamental el apoyo que se le debe prestar al sector educativo por la situación económica que ha golpeado a todos los integrantes de la comunidad universitaria. No obstante, exhorta al gobierno a tomar cartas en el asunto, ya que el docente no tiene la posibilidad de invertir su salario en ningún bien o producto. Es fundamental el apoyo que se le debe dar a la educación, porque la educación es fundamental, es el pilar fundamental para el desarrollo de un país. Un país sin educación, ¿verdad? Una sociedad sin educación se estanca, pues, ¿no? Y en este caso el tema económico nos está afectando por igual a trabajadores, docentes, estudiantes, a todos los miembros de la comunidad universitaria. El tema de salarial está ahorita como un tema de enorme presión social. Y yo creo que los actores políticos tienen, si salimos, como dice el presidente, como lo generó ayer en su discurso, si salimos a la calle y podemos palpar esa situación de angustia, como estamos ahorita, estamos casi a nivel de cuando en 2018 se dio la reconversión. O sea, tú tienes el salario y después no hayas qué hacer con él, porque no hayas dónde invertirlo. Entonces, pensamos, somos optimistas porque pienso que la situación nos está llevando a eso, que tenemos que el gobierno tiene que tomar una decisión aquí a lo inmediato. Tanto Padrón como Taidé coinciden en que están a la expectativa sobre un posible decreto presidencial que revierta la situación económica del país y conlleve a un aumento significativo del salario del profesor universitario. En los próximos días se esperan diversas protestas por parte de los docentes universitarios por motivo de sus bajos sueldos. Así como también se esperan diversos pronunciamientos del presidente de la República, Nicolás Maduro, y el ministro de Educación Universitaria, César Trompis, sobre un posible aumento de estos salarios a los profesores. Esto fue todo. Héctor Nieto, Prensa UCAP. A través de sus redes sociales, Rafael Pollo Brito anunció que realizará un nuevo concierto de nombre Manzanero el próximo 13 de febrero en el estado de Florida, en Estados Unidos. El evento se trata de un tributo al fallecido cantante y compositor de origen mexicano Armando Manzanero, el cual se llevará a cabo en las instalaciones del Hotel Doublet by Hilton del Miami Airport and Convention Center. Todo lo anterior a partir de las 7 de la noche y previo al Día del Amor y la Amistad. Un concierto en estos días, en estos tiempos, es muy difícil hacer un concierto de 800 personas más o menos, donde hay unos cuantos invitados que le van a dar peso a este Día del Amor y la Amistad, pero a mí me toca cantarle al maestro Armando Manzanero. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer, es un homenaje al amor y a la amistad, y por supuesto por haber hecho una producción con Manzanero y de Manzanero, voy a dar este concierto este 13 de febrero en Miami, acompañado por un hermano mío que se llama Robert Vilera, venezolano también, importantísimo en la música latina y en la música venezolana, y él es el que va a estar conmigo en este concierto. Asimismo, Rafael Brito destacó que en el mismo concierto se podrá disfrutar de una cena romántica, además de que contará con la compañía de otros invitados y artistas especiales, tales como Robert Vilera y su cuarteto, así como de Karen Martelo y su banda musical con mariachi. Por otro lado, su manager, Carmen Romero, alegó que es un verdadero honor formar parte del homenaje a Manzanero e hizo un recuento de los próximos proyectos que tendrá el cantante venezolano este año. Propiamente para nosotros es un honor realizar este concierto, dado todos los acontecimientos que sucedieron con el maestro Armando Manzanero, en la voz del talentoso Rafael Pollo Brito. Este año tenemos muchísimos proyectos, entre esos está grabar un disco inédito, canciones de Rafael y de otros colaboradores, donde vamos a realzar la cultura venezolana y todos los ritmos que nos identifican. Adicional, pues ya que grabamos el free cover de homenaje a los blancos y homenaje a Billos, y fue todo un éxito, a petición de todo el público venezolano y el público que sigue a Rafael en otros países, tenemos planificado hacer 2 free covers durante este año, si Dios lo permite, y pues una sorpresita a nivel de teatro musical,
que va a ser interpretada por Rafael Pollo Brito, que estoy segura que les va a encantar. Ojalá ese proyecto podamos llevarlo por muchos países, es nuestra principal idea. Cabe destacar que el cover realizado por Rafael Brito del grupo Villos Caracas Boys ya se encuentra disponible en la plataforma de YouTube, en donde ha cosechado casi 2 millones de visitas a 3 semanas de su lanzamiento oficial. La pérdida del reconocido cantante Armando Manzanero ha dejado una huella imborrable en numerosos artistas y compositores que han podido nutrirse de su música, y Rafael Pollo Brito no es caso aparte, ya que además de unirse a su merecido homenaje, también atestigua que Manzanero fue fundamental para que sus canciones sean reconocidas en muchos países de habla hispana. Adicionalmente, Rafael Pollo Brito y su manager, Carmen Romero, afirman que seguirán trabajando en pro de difundir los ritmos tradicionales venezolanos por el mundo. Aquí Brian Gómez, Noticias UCAP. La película candidata por Venezuela en la 93ª edición de los premios Oscar, Once Upon a Time in Venezuela, busca recaudar los fondos necesarios para abrirse paso en la ceremonia. El largometraje documental, dirigido por Anabel Rodríguez Ríos, fue escogido por la comisión de selección presidida por Ignacio Castillo. La directora Rodríguez comentó que recibió la noticia feliz, pero que al enterarse pensó en lo que tenía que hacer con su equipo, ya que es un ambiente en el que se requiere de mucho dinero para que la película esté presente. Realmente el objetivo final de la campaña es que los miembros de la academia, que son cineastas también, se den cuenta que tu película está, que la vean, que se sientan atraídos a verla y que además voten por ella, ¿no? Entonces, el que sea seleccionado o no es un asunto que depende de la publicidad, pero también mucho de la suerte y de la calidad de la película y de la calidad de la película en relación al resto de las películas. Por su parte, el periodista cinematográfico y conductor de CD Cine Jorge Roig afirmó que esta era la mejor opción que tenía el país, puesto que la problemática que aborda y el tiempo invertido en la producción son significativos. A su vez, explicó que el factor económico es una de las desventajas más grandes. Las campañas de promoción hacia los Oscars requieren de muchísimo dinero. Prácticamente todos los países del mundo tienen un instituto de cine nacional que apoya estas campañas y que le invierte dinero a las películas para que sean vistas, para que sean promocionadas, que aparezcan en revistas especializadas de cine, en vallas en las calles de Los Ángeles y Hollywood, que es donde están la mayor parte de los académicos, y eso es el factor decisivo, el poder hacer una muy buena campaña. La campaña de crowdfunding tiene como meta recaudar 30.000 euros, que están destinados a la publicidad y las relaciones públicas para generar impacto en los miembros de la academia. Asimismo, Roig reveló que este año se preseleccionarán 15 películas para competir por una posible nominación, por lo que Venezuela podría tener más oportunidades en la categoría de Mejor Película Internacional y Mejor Largometraje Documental. Los premios Oscar son el próximo 25 de abril, pero las películas todavía pueden presentar su candidatura hasta el 28 de febrero. Luego, la Academia se encarga de dar un primer corte a través de una nota de prensa para que las personas conozcan a los preseleccionados. Por los momentos, se puede disfrutar de Once Upon a Time in Venezuela en las salas de cine a partir de este 27 de enero, debido a que el Ejecutivo Nacional permitió que cines, teatros y otros espacios culturales pudiesen abrir sus puertas siguiendo unas normas de bioseguridad. Informando para ustedes, Alexandra Pestana, Noticias UCAP. La directora del largometraje Érase una vez en Venezuela, Congo Mirador, Anabel Rodríguez, comenzó el 11 de enero una gira de medios para encarar la promoción de su obra. Esto con el objetivo de lograr una nominación a los premios Oscar 2021 y dejar de manifiesto la intención de su cinta. En una entrevista que brindó a Noticias UCAP, la directora oriunda de Caracas se expresó con respecto a los motivos que la impulsaron a realizar este documental. Su deseo es generar un efecto en cadena que dé una mayor notoriedad a la crisis venezolana y propicie la acción de entidades internacionales en materia de protección a los derechos humanos. A mí me encantaría mostrar esta película para acompañar y animar procesos en, qué sé yo, en las Naciones Unidas, en la parte de derecho de la comisión, en la parte de derechos humanos, en todos los espacios de derechos humanos estamos allí. Ese es el plan, de hecho, para este año, incidir en esos espacios de derechos humanos. Por su parte, la productora ejecutiva del proyecto, Claudia Lepage, manifestó su optimismo ante la posibilidad de lograr la primera nominación de una producción venezolana en la máxima cita del cine mundial.
Tenemos posibilidades porque es una historia urgente. Además, es una película que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en el 2020 y ha tenido un buen recorrido en Estados Unidos. Ganó el premio a Mejor Película Internacional en Hot Springs Documentary Film Festival, donde el presidente del jurado es miembro de una asociación de documentalistas llamada IDA, muy importante a nivel mundial y con mucho peso en Estados Unidos. Hemos tenido buena prensa, buenas críticas, buenas reseñas. Salió recientemente publicado en una revista digital, Deadline, un review muy importante realizado por un crítico estadounidense cinematográfico que estuvo trabajando como 30 años en Variety y después estuvo en Hollywood Reporter. Y tenemos muy buen boca a boca. Por lo tanto, sí, soy optimista. Creo con mucha fe que vamos a llegar a la nominación. Cabe destacar que la película forma parte de la selección de producciones que podrían ser proyectadas en el Foro Anual de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos en Ginebra, el cual se realizará en marzo. En el marco del apoyo nulo que ofrece el Estado venezolano a esta producción por ser crítica del mismo, el equipo liderado por Anabel Rodríguez se encuentra impulsando una campaña de recaudación de fondos públicos y privados de hasta $36,000 en un mes, con los cuales financiar su carrera hacia los Oscars. Cabe recordar que las nominaciones se darán a conocer el 15 de marzo. Informó para Noticias UCAP, Diego Salgado. Este miércoles, el presidente de la República, Nicolás Maduro, declaró la apertura de los espacios culturales en el país a semanas de flexibilización. Desde hace 10 meses, el sector cultural se vio afectado por la pandemia que paró al mundo. Mientras que otros sectores fueron abriendo paulatinamente, los espacios culturales se quedaron atrás. En el sector teatral, se espera que esta reapertura continúe y sea más extensa para poder generar empleo y que la economía pueda fluir. Parte como artista, como actor, agradezco que se haya tomado en cuenta este sector porque de que vivimos, ¿no? Todos los demás sectores de alguna u otra manera habían tenido la oportunidad de ir trabajando y de ir generando ingresos y restableciendo de alguna u otra manera la economía, pero el sector cultural también es importante. A pesar de que estamos en pandemia, la gente necesita recrearse, necesita distraerse y creo que cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad es posible hacerlo. Asimismo, a los representantes de la industria del cine les tomó por sorpresa estas declaraciones por parte del presidente. Consideran que el entretenimiento es necesario para los ciudadanos, por lo que ya se encuentran trabajando para poder abrir con todas las medidas de seguridad y que el público pueda disfrutar de manera segura un momento de esparcimiento. La decisión tomada por el gobierno fue bastante sorpresiva. Dentro de Cinex estamos haciendo lo necesario para poder aperturar y brindarle todo el entretenimiento que el país necesita en tantos tiempos de pandemia y tantos días en casa, tantos home office. Creo que el entretenimiento es necesario. Bueno, vamos para eso. De igual manera, los representantes de este sector ven con mucha preocupación el posible cierre de los espacios. Con los números de contagios subiendo y la llegada de la nueva cepa, consideran que por ser espacios cerrados y con grandes aglomeraciones, el gobierno tome la decisión de volver a cerrar. En la última semana se ha reportado un promedio de 6.544 casos activos por COVID. Esto hace más difícil mantener los espacios culturales abiertos. Sin embargo, estos sectores irán abriendo sus puertas paulatinamente con todas las medidas de seguridad necesarias para mantener al público seguro. Reportando para ustedes, Alexandra Patiño, Noticias UCAP. El cine venezolano estrenará nuevas plataformas para la visualización de su contenido vía online en los formatos de streaming y video on demand. Por primera vez, las películas venezolanas se encuentran disponibles online bajo la modalidad de video on demand gracias al lanzamiento de la plataforma Cine Mestizo. Dicha iniciativa fue ideada por Daniel Ruiz Hueck y Ann Rodríguez. Sus creadores confirman que dicha página cuenta ya con un catálogo de más de 60 cintas y busca convertirse en un referente del séptimo arte realizado en Venezuela. Los modelos de negocio que prevalecen son la suscripción, que permite ver varias películas por un monto fijo, y el pago por película, que brinda la visualización por un periodo de tiempo entre 24 o 48 horas. Ricardo Lorenzo, guionista y profesor universitario, confirma que esta nueva modalidad potenciará el cine venezolano hacia nuevas audiencias. A continuación, escuchemos sus declaraciones. Por supuesto que
todo esto está llevando a un cambio y la llegada de las plataformas de streaming es un aliciente maravilloso para el cine en general y especialmente para el cine venezolano, porque luego que una película venezolana salía de cartelera era muy difícil que el público la pudiera ver. No estaba en los canales de televisión, no se conseguía en DVD, no se conseguía alquilada, en fin, había muchas trabas para verla luego que se le era la sala de cine. La sala de cine no va a desaparecer, va a seguir estando porque el placer de ir a una sala de cine no va a cambiar y no lo va a sustituir una pantalla de televisión ni lo va a sustituir menos la pantalla de un teléfono. El placer de ir a una sala de cine va a seguir estando, pero nos tenemos que acostumbrar a que ya las cosas van a ser híbridas, van a ser mixtas. En ese sentido tenemos que pensar en todos los mercados posibles para que nuestras audiovisuales se vean y logremos que nuestro cine venezolano sea cada vez más grande. Asimismo, Daniel Ruiz Huec, productor y gestor cultural, declaró que la página nace de la necesidad de organizar la cinematografía venezolana sin la necesidad de acudir a salas de cines, proyecciones o eventos. Los usuarios de la plataforma podrán ver las cintas por un precio establecido entre $1,85 y $4. Sus creadores explicaron que de cada $1,85 que se cobra, 65% es para el autor de la película y 35% es para la plataforma, con el fin de reiterar el respeto hacia los derechos de autor de las obras. Esta plataforma da la oportunidad de recolectar, recuperar, restaurar y preservar las piezas audiovisuales realizadas en Venezuela. Al mismo tiempo, permite distribuirlas de manera legal para así darle el valor y el reconocimiento que se merecen. Además, es una ventana para los nuevos audiovisualistas, directores, entre otros, para que compartan su trabajo con el mundo. Del mismo modo, los productores declararon que el proceso legal para llevar a cabo cine mestizo ha sido lento y cuesta arriba por la existencia de múltiples obstáculos desde el ámbito legal. Ann Rodríguez comentó que ha sido un reto conseguir las películas con copias con buena resolución, ya que múltiples films se hicieron cuando el formato era en celuloide. No obstante, afirma que seguirán trabajando por recuperar la mayor cantidad de películas para que éstas estén a la disposición de los usuarios. Asimismo, en el 2020, producto de la pandemia producida por el COVID-19, se fortalecieron aún más las propuestas digitales a nivel mundial. Los productores de cine mestizo consideran que esta propuesta innovadora y pionera se convierta en un catálogo muy rico de películas venezolanas que trasciendan nuestro país. Es así que pretenden reincorporar la identidad del venezolano a través del cine y que éste se convierta en un referente de investigación de diferentes cineastas, productores, actores y artistas que realizan cine en Venezuela. Reportó para ustedes Karen Requena, Noticias UCAP. El gobernador del estado La Guaira, Jorge Luis García Carneiro, anunció el pasado lunes la suspensión de las acostumbradas actividades recreacionales y turísticas de los venideros carnavales 2021. Esto debido al repunte de casos por coronavirus a nivel nacional. El mandatario regional lamentó la interrupción de las actividades masivas organizadas anualmente como la elección de la reina de carnaval, desfile escolar, eventos playeros, entre otros. Suspendido las actividades de carnaval tomando en cuenta las razones que ha puesto el presidente Nicolás Maduro de evitar mayores concentraciones. Estamos casi en la presencia de un virus que está proliferando, el nuevo virus del COVID-19 que ha traído mucha desgracia en diferentes partes del mundo. La gobernación del estado costeño reafirmó la apertura de las playas y balnearios durante la semana de flexibilización. Asimismo, las autoridades locales serán desplegadas para garantizar la protección y salvaguarda del público, con el fin de promover las medidas de bioseguridad pertinentes. Seguramente ya se están preparadas nuestras playas, nuestros playeros, prestadores de servicios, son más de 4.200 que tenemos en el estado, están preparados para cualquier situación. Normas de bioseguridad, ya ellos la saben, la Cámara de Turismo Playera hemos retirado nosotros con ellos el 60% de las capotinas de los toldos que habitualmente están en las playas están retirados, es decir, hay un 40% de aforo con una distancia de 1,5 metros a 2 metros para preservar la seguridad. Por otra parte, vendedores playeros de la entidad temen que los anuncios de las autoridades regionales provoquen un declive en el movimiento de turistas, así como en las ventas durante los días de asueto. Bueno, afecta bastante porque por lo menos las personas que trabajamos aquí con el turismo vamos a ser afectados porque no vamos a tener venta, ¿me entiendes? Si no vienen las personas, los turistas,
cómo vendemos. Si nosotros nos mantenemos de lo que nosotros vendemos, de los turistas. El gobernador del estado litoralense informó que se dará inicio a un plan de atención al sector playero, el cual brindará formación a nuevos guardavidas, mantenimiento de balnearios y cuidados a trabajadores de la playa, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad para la semana de flexibilización. Desde el estado de La Guaira, Francesca Hidalgo, Noticias UCAP. En las primeras semanas del año en curso, Twitter, una de las redes sociales con más poder de difusión a nivel mundial, ha suspendido cuentas de políticos influyentes que bajo los lineamientos de sus políticas de uso son inapropiadas y vulneran la seguridad dentro de la misma. En las primeras semanas del año en curso, Twitter, una de las redes sociales con más poder de difusión a nivel mundial, ha suspendido cuentas de políticos influyentes que bajo los lineamientos de sus políticas de uso son inapropiadas y vulneran la seguridad dentro de la misma. El primer caso, y el más conocido y reseñado hasta la fecha, es el del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a quien se le fue suspendida temporalmente su cuenta el pasado 8 de enero, luego de publicar 3 tweets que a consideración de la red social incurrían en una violación directa a su política de integridad cívica, gracias al constante hincapié por parte del ex primer mandatario en reincidir en un supuesto fraude electoral cometido por su par Joe Biden. Esta suspensión fue contemplada durante el asalto al Capitolio hace unas semanas, donde simpatizantes del presidente saliente irrumpieron de manera violenta en la sede del Poder Legislativo del país en cuestión, al que él mismo incitó en un video grabado a las afueras de la Casa Blanca y publicado en su perfil personal. Considero que es un precedente muy peligroso dejar solo en manos de las plataformas todo el poder de decidir lo que podemos o no decir en redes sociales. Sin embargo, también es cierto que no podemos permitir que éstas se conviertan en espacios que promuevan o amplifiquen el discurso de odio, el acoso, la discriminación o la desinformación. Pero se debe aplicar un enfoque mucho más amplio a estas regulaciones y a las sanciones que conllevan. Es por esto que existen organismos como la Junta de Supervisión, cuya labor es decidir sobre los contenidos que se deben permitir o eliminar tanto de Facebook como de Instagram, y que está compuesta por activistas, defensores de derechos humanos, expertos e incluso exfuncionarios de gobierno. Recientemente, esta junta aceptó revisar el caso de Donald Trump y tomar una decisión definitiva sobre el mismo, lo que me parece un paso en la dirección correcta. Posteriormente, el pasado 15 de enero, la red social suspendió de igual forma las cuentas de los colombianos Iván Márquez y Jesús Santrich, disidentes de la FARC, quienes aparecían en videos utilizando investigadora militar y armados, criticando la gestión del presidente Iván Duque y apoyando las iniciativas constitucionales que buscan revocar su mandato. En esta ocasión, dicha suspensión fue solicitada por la Policía Nacional del País Cafetero, a través de cartas enviadas directamente a representantes de Twitter, donde se aprecia a los exguerrilleros incitando al terrorismo. Mucho se ha hablado sobre la supuesta ilegalidad de las acciones de Twitter en cuanto a la posibilidad de eliminar las cuentas de Donald Trump y algunos personeros de grupos que auspician la violencia dentro de Colombia o el terrorismo. La realidad sea dicha, desde un punto de vista estrictamente jurídico, es importante decirles que dependerá única y exclusivamente de la jurisdicción en la cual esté Twitter constituida determinar si es legal o no. Hasta ahora no hay ninguna ley presumiblemente que se haya violado, ni un tribunal que haya dictaminado que eso haya sucedido. Cosa distinta es, desde el punto de vista ético, juzgar si eso fue bueno o fue malo, que tal vez ha sido la mayor controversia que se está desarrollando dentro de las redes sociales y dentro de los foros de discusión de la opinión pública. Entonces, preliminarmente, determinar si eso fue ilegal o no es algo que le corresponde a los tribunales y a las propias leyes internas. Y cosa distinta es, digamos, si desde el punto de vista ético es plausible o es correcto lo que sucedió, lo cual es perfectamente cuestionable y controversial. Estas suspensiones de cuentas han generado opiniones y críticas por parte de la opinión pública internacional, dirigidas principalmente a Jack Dorsey, director ejecutivo de Twitter, quien ha afirmado públicamente que se han tomado las decisiones correctas para seguir garantizando de manera segura y adecuada la conversación pública que permite la red social, a pesar de que a su consideración se ha sentado un precedente peligroso en un Internet calificado como global y libre. Gran parte del debate que se ha construido en torno a la decisión de Twitter de suspender y eliminar las cuentas de personalidades particulares influyentes, como la del expresidente Donald Trump, tiene que ver directamente con la potestad que tienen las redes sociales en controlar el discurso público y hasta restringir el derecho a la libertad de expresión de sus usuarios. Si bien las normas de Twitter establecen claramente que todas las cuentas que promuevan la violencia, inciten al terrorismo o apoyan a la difusión de contenido falso serían eliminadas, políticos internacionales como la canciller alemana Angela Merkel han demostrado su preocupación debido a que según su consideración no existen pruebas que cataloguen de ilegales a estas cuentas y que por ello no se deberían tomar acciones tan directas contra ellas.
Sin lugar a dudas, Twitter ha marcado un precedente en la historia de la democracia en medios digitales que podría sentar las bases de posibles cambios a las limitaciones que establecen lo que se puede ver, leer y compartir en redes sociales. Por lo que muchos se preguntan si se está enfrente de un caso de censura o de la aplicación correcta de las reglas que rigen lo que se puede publicar en estas plataformas. Reportando para ustedes, Jacob Valenzuela, Noticias UCAP. El Comité Científico de la Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas realizó un videoforo exponiendo que el coral blanco, señal SP, ha estado invadiendo las costas venezolanas desde el año 2007, lo cual representa un peligro para sus arrecifes. Desde su primera aparición en aguas venezolanas, específicamente en la isla de Mono, ubicada en el Parque Nacional Mochima, ha atentado contra la supervivencia de otras especies de corales. Una especie invasora va a competir principalmente, en este caso por espacio, con las especies locales. Compite también por alimento y en otros casos podría competir por refugios, desplazando las especies autóctonas, llegando en los casos extremos a hacerlas desaparecer. Esto se traduce principalmente en que nosotros en un corto tiempo pudiéramos ver desaparecer todos los recursos que el mar nos brinda, como alimentos, algunos los utilizan para aprovechamiento cosmético. Y bueno, nada, esto es a causa principalmente de la desaparición de los nichos ecológicos que utilizan todas estas especies de forma tradicional. A su vez, en el año 2016, el mismo comité realizó una evaluación sobre el estado de la comunidad coralina autóctona en la isla de Mono, indicando que gracias a la invasión de la seña SP se perdió el 80% de la cobertura de otras especies. Para uno como buzo, lo que representa la expansión de la seña SP es que una destrucción de todas las áreas de corales en las que esté creciendo dicha alga. Se consumen los corales, se come los corales, no crecen más los corales en el área y por lo tanto también representa la muerte de todo el micromundo que vive alrededor de los corales. Actualmente, varias instituciones académicas del país tienen el talento humano y la infraestructura para llevar a cabo planes de monitoreo y control de este octocoral dentro del Parque Nacional Mochima. Sin embargo, ninguna cuenta con el capital para llevar a cabo estos proyectos. A raíz de estos eventos, el ecosistema y la vida marítima de las costas nororientales de Venezuela están sentenciadas a muerte, a menos que se pongan planes de emergencia contundentes para exterminar esta plaga, mejor llamada seña SP, que ha acabado progresivamente con las costas nororientales. Reporta Fabiola Cordero, Noticias UCAP. El Buró del Consejo de la FIFA decidió suspender este viernes a causa del COVID-19 el Mundial Sub-20 a disputarse en Indonesia en el mes de junio. Asimismo, también fue suspendido el sudamericano de la categoría que se disputará en Colombia a principios de año. Ambas competiciones podrían ser ya celebradas en los próximos años respetando las edades. Esto trae unas graves consecuencias para la selección venezolana, pues muchas de sus piezas atraviesan un excelente momento siendo aún jugadores juveniles, mientras que, en unos años, serían jugadores profesionales y corren con el riesgo de que sus clubes o equipos no los cedan a la selección. La categoría sub-20 contaba con muchos jugadores de mucho talento y que tienen continuidad en sus clubes a nivel profesional, tanto a nivel nacional como posiblemente internacional, por lo que es un golpe duro para la selección, teniendo en cuenta que al mismo tiempo, si el torneo se vuelve a disputar manteniendo las edades, posiblemente en un año o dos, no se sabe cuál va a ser la situación de los jugadores, teniendo en cuenta que posiblemente ya se hayan consolidado en sus respectivos equipos de Venezuela o que ya hayan tenido el salto al exterior. De igual manera, las demás selecciones participantes se verían igual de afectadas que Venezuela al, seguramente, dejar de contar con sus mejores piezas, lo que dejará como el principal afectado al espectáculo en sí. Que quieren hacer de disputar el Mundial Sub-20 en unos años va a ser complicado para jugadores que seguramente vayan a explotar. Lo vemos en casos, por ejemplo, el año pasado, el 2019 Trincao jugó el Mundial Sub-20 con Portugal y actualmente Trincao está jugando con el Barcelona. Entonces, y en un hipotético caso que el Mundial Sub-20 de esa categoría se hubiese jugado este año, no creo que el Barcelona tendría la posibilidad de prestar a Trincao. En medio de la pandemia, Metropolitanos Fútbol Club volvió a los entrenamientos de cara a la nueva temporada.
Luego del torneo de normalización de la Liga Profesional de Fútbol Venezolano, realizado el año pasado durante los meses de septiembre y diciembre, donde Metropolitanos consiguió clasificarse por primera vez en la historia del club a una Copa Suramericana, esta semana ha iniciado los entrenamientos precompetitivos para los diversos torneos a disputar en esta nueva temporada. Bueno, mi nombre es Andrés Ferro, jugador de Metropolitano Fútbol Club. Para mí el regreso a los entrenamientos es algo que me genera personalmente mucha alegría y sobre todo mucha responsabilidad, tanto para mí como para mis compañeros. Creo que lo que nosotros realizamos la temporada pasada fue algo grande, primera vez en la historia que el club clasifica a una Copa Internacional, pero tenemos que seguir preparándonos de la mejor manera para afrontar lo que se viene. Este no es un equipo conformista y creo que eso nos genera muchísimo más compromiso a la hora de arrancar esta nueva pretemporada, entrenarnos de la mejor manera para seguir creciendo como futbolistas y como personas. Actualmente, debido a sus recientes actuaciones en el torneo local, Metropolitanos Fútbol Club se encuentra con unas grandes expectativas para la nueva temporada, tanto en la liga local como lo que va a ser su debut en la Copa Suramericana del 2021. Bueno, primero que nada yo siento y pienso siempre que el esfuerzo, el sacrificio y el compromiso de una pretemporada es el envión y es el soporte que te va a dar el buen desarrollo y el buen desempeño de un torneo o en este caso la Copa Sudamericana. Creo que nos toca prepararnos de la mejor manera y eso es lo primordial, hacer una buena pretemporada, y si lo hacemos así, nuestro sueño se tiene que mantener intacto, quedar campeones y regalarle una estrella a este club que tanto lo ha buscado, tanto lo ha peleado, y en este caso la Copa Sudamericana, pues tomarnos las cosas con mucha calma, con mucha confianza, con mucha sabiduría e ir paso a paso sin ningún tipo de presión. A su vez, se sigue sin saber cuándo va a iniciar el torneo de clausura de la Liga Venezolana, aunque se espera que sea en marzo. Lo que sí ya tiene fecha de inicio es la Copa Suramericana, y será el día 17 de marzo donde Metropolitanos jugará por primera vez este torneo. En la última semana, Metropolitanos Fútbol Club anunció a través de su cuenta de redes sociales la continuidad de estos jugadores, de Néstor Cova, Irving Anton y Luis González. Además, concretó la renovación de su técnico José María Mor de cara a esta nueva temporada. Sin más nada que agregar, volvemos al estudio. Aquí Daniel Molina, Noticias UCAP. William Contreras la sacó del estadio en su debut en la 18ª edición del Festival de Jonrón Pepsi, celebrada por primera vez en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Pese a las restricciones por la pandemia, Pepsi ratificó su compromiso con la fanaticada venezolana y celebró sus 80 años llevando a sus pantallas la emoción del jonrón. En el terreno del Christopher Columbus de la ciudad de Miami se dieron cita los grandes ligas César Hernández, Wilson Contreras, Renato Núñez, Gleyber Torres, Wilson Ramos, Eugenio Suárez y el prospecto William Contreras, quien en su primera participación sorprendió a sus compatriotas al proclamarse ganador de la tradicional competencia. Primera vez que sucede en la historia del béisbol venezolano que se hace fuera de nuestro país. Y bueno, fue una forma de mantenerlo vivo por parte de Pepsi. Yo aplaudo esto porque me parece que es una iniciativa que habla muy bien de parte de la empresa de mantenerla viva y así poder cumplir con lo que es la tradición. Comenzar por agradecer a toda la empresa Pepsi Venezuela, a la empresa Polar por llevar adelante este evento en unas condiciones bien difíciles en las cuales se encuentra no solamente el país sino el mundo en general a consecuencia de la pandemia del COVID-19, así que hay que comenzar por agradecer a ellos por tratar de llevar entretenimiento a la fanaticada. El ganador de la 18ª edición de los premios Pepsi, William Contreras, venció a su hermano Wilson Contreras, quien se adjudicó como campeón en el 2017. Porque no es lo mismo tener un evento grabado, un evento que ya se dio hace unos días, que algo en vivo y directo, como ya nosotros conocemos o nosotros estábamos acostumbrados a tener aquí en nuestro país. Además de la gala de deportistas, el festival contó con la participación de destacados artistas venezolanos como Chino y Nacho, Guaco, Caramelos de Cianuro, La Melodía Perfecta y Kobe Cantillo. Con 80 años de apoyo al deporte nacional, Empresas Polar la sacó del estadio en este 2021, reuniendo en un mismo terreno a grandes estrellas del béisbol venezolano. Por primera vez, fuera de nuestras fronteras, a puerta cerrada y sin un público que avivara el estadio, se llevó a cabo la 18ª edición del Festival del Jonrón Pepsi. En definitiva, este formato no es al que la fanaticada está acostumbrada, sin embargo podría convertirse en una oportunidad para que en el futuro más grandes ligas puedan participar. La decisión quedará a manos del público. Reportó para ustedes Génesis Márquez, Noticias UCAP.
El Santos de Brasil, equipo doble, milita el futbolista venezolano Jefferson Soteldo, superó con claridad por marcador de 3-0 al equipo del Boca Juniors de Argentina en la vuelta de las semifinales de la Copa Conmebol Libertadores. Soteldo tuvo un peso muy importante en la victoria de su equipo, así lo reconoce el periodista Onofrio Zambrano, no solo por el despliegue físico que mostró en 70 minutos de juego, sino también por lo importante de su gol, segundo el equipo de Santos, de cara a la posterior victoria y clasificación a la final de la Copa Libertadores, que se jugará el próximo 30 de enero en la ciudad de Río de Janeiro, en el Estadio Maracaná. Un gran partido el que hizo Jefferson Soteldo en la ida, en la vuelta, mejor dicho, ante Boca Juniors. No solamente por el peso que tuvo, el tiempo que estuvo en la cancha, 70 minutos, ese peso que tuvo en el compromiso, sino además por el golazo que marcó de gran estética, fiel a su estilo de encontrar los espacios basado en su rapidez. Y además fue un gol psicológico, porque fue un gol que Boca venía pues con la intención de empatar el compromiso empezando el segundo tiempo, y cuando recibes un segundo gol comenzando el segundo tiempo, pues prácticamente eso te desbarata cualquier plan, y creo que Boca, más allá de su experiencia, pagó caro un poco esto y terminó cediendo ante un equipo que fue superior, así que en ese sentido un gran partido para Jefferson Soteldo. Soteldo se encuentra sin duda viviendo un gran presente, así lo reconoce el periodista Carlos Valera. El jugador ha destacado tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores, anotando goles y ganándose el reconocimiento no solo de la prensa de Brasil, sino también de otros países de Sudamérica. Pero creo que es una actualidad que es bastante buena, que le está sonriendo por lo importante que está haciendo, por cómo se ha valorado también en la prensa, no solo de Brasil, sino en otros países de Sudamérica. Obviamente acá en Venezuela es uno de los jugadores que mejor talento tiene, que la gente sigue más por lo que ha hecho en la Copa Libertadores en esta edición, y lo que ha hecho también en el torneo de Brasil, donde ha anotado goles, donde ha sido importante para su equipo. Entonces, si tomamos en cuenta la actualidad que ha tenido desde que llegó hasta esta temporada, que puede ser una de las mejores de Soteldo en el Santos y en el fútbol de Brasil, creo que es una actualidad bastante importante y ojalá se mantenga así, sobre todo para el próximo partido y para lo que va a ser el futuro cercano que tenga en el fútbol sudamericano, o por qué no, en el fútbol europeo. En relación al futuro de Soteldo, el periodista Onofre Zambrano considera que Soteldo debería alargar un poco más su estadía en el fútbol carioca, de cara no solo a la final de la Copa Libertadores contra Palmeiras, sino también por la posible participación en el Mundial de Clubes si gana el torneo continental. Esto le permitirá a Soteldo continuar mostrándose ante los ojos del mundo y le permitirá también adquirir un abanico de opciones más amplio en el mercado de pases europeo. Yo particularmente preferiría verlo un año más en Brasil. ¿Por qué? Porque creo que tiene un poco menos de prensa, puede curtirse más, seguir creciendo como futbolista. Y bueno, de todos modos, hay una gran posibilidad de que siga siendo, o que sea visto por equipos europeos ahorita. Si Santos termina ganándole la final al equipo de Palmeiras y llega al Mundial de Clubes, y luego el Mundial de Clubes logra llegar a la final como se espera ante el Bayern Múnich, como se espera sin duda ese partido que es de impacto a nivel internacional y lo ve mucha gente, puede ser una vitrina importante para él, no solamente para el Bayern, sino para cualquier otro equipo europeo que pueda ver sus cualidades. Veremos si eso se le da. Allí se le pueden abrir algunos campos para Europa. Ambos periodistas concuerdan en que Soteldo está listo para dar el salto a Europa, pero también concuerdan en que el destino ideal para Soteldo sería una de las ligas de mediano nivel de Europa, como la de Portugal o la de los Países Bajos, o en su defecto un equipo de mitad de tabla pero competitivo de una de las ligas importantes como España o Francia. Esto con el fin de que Soteldo continúe teniendo titularidad y esto le permita adaptarse rápidamente al fútbol europeo para posiblemente más adelante dar un paso hasta los equipos de la élite de ese continente. Pese a su estatura, la carrera de Soteldo sigue creciendo a pasos agigantados. El jugador sigue destacando en una de las ligas más importantes de este continente, en uno de los clubes de mayor tradición de Brasil y portando una de las camisetas con mayor peso, no solo en el fútbol de Brasil, sino a nivel mundial, que es la 10 del Santos de Brasil, que algún día portó o Rei Pelé. Ya veremos qué deparará el futuro para este jugador. Eso fue todo, me despido. Ernesto Rosillón, Noticias UCAP.
Tras casi un año sin ver acción, el fútbol femenino vuelve al trabajo para la disputa del torneo invitacional femenino, el cual determinará al equipo representante de Venezuela en la Copa Libertadores Femenina 2021, que se celebrará en Argentina los próximos meses. Este lunes 25 de febrero iniciará el torneo invitacional femenino donde UCB Fútbol Club, Atlético SC, Deportivo Petare y Caracas Fútbol Club lucharán por inscribir su nombre en la próxima Copa Libertadores Femenina. Los 4 equipos arrancaron su preparación desde el pasado diciembre con todas las medidas de bioseguridad y el apoyo del COVID-19 afectó en muchos tópicos a todo el mundo, ¿no? Sin embargo, Caracas, al ser una estructura seria y responsable, pudo continuar con fiel a su estilo y planificación de trabajo, y simplemente las jugadoras no le faltó nada, sencillamente se mantuvieron con nosotros con la expectativa de ver cuándo se podía reanudar el torneo. Asimismo, la Federación Venezolana de Fútbol se ha encargado de la realización de las pruebas PCR y del protocolo de bioseguridad en el complejo deportivo Fray Luis de León ubicado en Las Mercedes, donde se disputarán los... Con respecto al torneo, el margen de error generalmente en los torneos de fútbol es muy escaso, pero en este torneo tan relámpago, una derrota no solo cuesta caro, es prácticamente hipotecar tu futuro, porque simplemente al ser nada más 6 jornadas y perder con un rival directo o ceder puntos ante cualquiera, es fatal en tus aspiraciones, ya que es... Así entonces queda todo listo para que el fútbol femenino regrese a Venezuela y luego de las 6 jornadas programadas del torneo invitacional femenino lograremos conocer el nombre del representante de Venezuela en la próxima Copa Libertadores Femenina. Ana Paula Valles para Noticias UCA.